生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。El maestro más fuerte del mundo Shinobi capítulo 251 al 255. Los cambios en el océano fueron profundamente sentidos por todos en la superficie. A medida que el mar se calmaba poco a poco, la alegría de haber sobrevivido a un desastre se extendió por todos los rostros. Los que cayeron al mar gritaron rápidamente. Gente del barco, por favor, échenme una mano. No les pediré ayuda gratis, les pagaré. Solo tráiganme de vuelta y les daré todo mi dinero. Por temor a no ser rescatados, estos individuos incluso recurrieron a sus legendarias habilidades de negociación. Sin embargo, si tenían dinero o recompensas prometidas, solo el regreso a la orilla lo revelaría. Sin embargo, a pesar de sus súplicas, los que estaban en los barcos dudaron. Sus naves estaban demasiado decrépitas, al borde del colapso y parecía que pudieran desmoronarse en cualquier momento. Por lo tanto, la mayoría no estaba dispuesta a correr riesgos para salvar a quienes parecían no estar dispuestos a ayudarse a sí mismos. Incluso si esta gente prometiera recompensas generosas, después de todo, la riqueza no significa nada sin una vida para disfrutarla. Por supuesto, entre los que se negaron, algunos optaron por continuar su viaje, persiguiendo esa pequeña oportunidad. Por lo tanto, no podían darse el lujo de asumir la carga de aquellos que estaban asustados hasta la médula. Nadie era un santo, y en comparación con sus propias vidas, ignorar a quienes pedían ayuda no era gran cosa. Sin embargo, siempre hubo algunos para quienes el dinero era más importante que sus vidas. Aunque habían abandonado el sueño irreal de convertirse en ninjas, impulsados por la codicia, aún así decidieron actuar. Después de todo, incluso si no pudieran convertirse en ninjas, ganar algo de dinero no les vendría mal. Así que, impulsados por esta mentalidad, un gran número de personas se subieron a los barcos. Pero la codicia humana no tiene límites. Si se podía salvar a una persona, ¿qué daño habría en salvar a unas cuantas más? Después de todo, salvar a una persona más significaba una parte adicional del botín, así que ¿por qué no? Pero ¿cuánta gente más podrían soportar estos barcos ya de por sí destartalados? En poco tiempo, un barco tras otro se desmoronaba una vez más. Bajo esta intensa presión, tanto los armadores como los que ya estaban a bordo palidecieron de miedo. Ya nadie se atrevía a dejar subir a nadie más a los barcos. En un lugar como este, caer al mar significaba la muerte. Nadie se atrevió a garantizar que su embarcación sería más resistente que las demás, por lo que, desoyendo las súplicas de muchos, todas las embarcaciones partieron. Naturalmente, los afligidos individuos también querían arrastrarlos hacia abajo, pero, por desgracia, ¿cómo podría compararse nadar con remar en un bote? No pudieron alcanzar aquellos barcos que ya habían zarpado, y aun si lo hicieran, ¿qué podrían hacer individuos impotentes como ellos? Al percibir el lamentable estado de las cosas en la superficie del mar, Isana dejó escapar un resoplido desdeñoso. Si era posible no quería molestarme con esa gente. Pero no había otra opción. Asai había dado órdenes de intentar no dejarlos morir en el camino a la evaluación. Sin embargo, Isana tuvo que intervenir a regañadientes. Cuando todos los participantes se marcharon, Isana emergió del mar. Mientras tanto, los individuos angustiados, sintiéndose completamente desesperados, luchaban. Aunque estaban exhaustos, no se atrevieron a rendirse. Si realmente se hundían, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, cuando vieron a Isana emerger del agua, todos se llenaron de esperanza. Por supuesto, Isana lo sabía muy bien. Habiendo presenciado la destreza de Isana durante esos días, sabían que no podían ser indiferentes. Estaban allí para participar en la ceremonia de entrada del clan Ogami, e Isana, como la bestia guardiana del clan Ogami, no podía quedarse de brazos cruzados. Esta era su última esperanza y todos pedían ayuda desesperadamente. Isana los miró con desdén. Ni siquiera podía preocuparse por esas personas. Sin pensarlo dos veces, Isana activó su energía, controlando directamente el agua del mar cercana. Luego, desvió parte de su energía para proteger a esos individuos en apuros y a aquellos barcos que ya habían zarpado lejos.
Con los preparativos completos, los ojos de Isana se iluminaron por un momento. Olas aterradoras se elevaron hacia el cielo. En ese momento, la mente de todos se quedó en blanco. Bajo esta fuerza aterradora, no podían pensar en nada. Pero Isana no prestó atención a su estado. En medio de los rostros pálidos de la gente, las imponentes olas se estrellaban contra la superficie del mar. El aterrador impacto envió a todos a toda velocidad hacia la tierra como balas de cañón. Sin medidas de protección, ese único golpe hubiera bastado para convertirlos en pulpa. Incluso con la protección de Isana, todos todavía sentían dificultad para respirar. Mientras el paisaje pasaba rápidamente ante sus ojos, los cerebros de todos estaban en un estado de sobrecarga. Nunca en sus sueños más locos esperaron que Isana fuera tan directa y contundente al enviarlos así. En ese momento, finalmente entendieron cómo debieron sentirse inicialmente quienes fueron expulsados. Sin embargo, esto era solo una suposición. Los que fueron expulsados inicialmente recibieron un trato mucho mejor porque Isana estaba de buen humor. Del mismo modo, los que estaban en los barcos que ya habían recorrido un largo camino sintieron en un instante la aparición de Isana. Después de todo, la presencia de Isana era demasiado abrumadora. Las imponentes olas que siguieron los hicieron sentir sofocados. Pero como no estaban en medio de todo, estas personas aún podían calmarse y pensar. Aunque no podían estar seguros, basándose en experiencias pasadas, parecía que Isana intervino para enviar a la orilla a los que cayeron al mar. De hecho, a medida que innumerables pequeños puntos surgían rápidamente hacia la distancia, confirmaron sus pensamientos. Esto tranquilizó un poco a aquellos que ya habían decidido seguir adelante. Después de todo, con esto, su seguridad tenía al menos un atisbo de garantía. Sin embargo, quienes todavía estaban entre las olas rompientes no se sentían tan bien. Porque ya podían sentir que el mar detrás de ellos cambiaba lentamente. En apenas unas cuantas respiraciones, sintieron ese impacto aterrador. Como aquellas balas de cañón aturdidas, todos los barcos se transformaron en proyectiles, acelerando hacia la orilla. En ese momento, la gente que estaba en los barcos maldijo a los que cayeron al mar. Podrían haber regresado tranquilamente a la tierra, pero a causa de estos individuos que cayeron, tuvieron que soportar también esta aterradora experiencia. Aunque la velocidad era rápida, la sensación no era nada agradable, como se podía apreciar en sus vómitos continuos. Es probable que después de este incidente, una gran parte de estas personas desarrollen mareos o miedo al mar. No sería sorprendente que uno o dos se asustaran muchísimo o se mueran de miedo. Por supuesto, a Isana no le importó. Después de despedir a esa gente, Isana se sumergió nuevamente en el mar. Necesitaba encontrar otro lugar más adelante para prepararse para eliminar a otro grupo de personas. No había tiempo que perder. Después de todo, pasar por las manos de Isana no iba a ser fácil. En ese momento, los que habían pasado esta prueba no sabían que la siguiente prueba estaba por llegar. Había transcurrido otro medio mes, y en comparación con la incontable cantidad de personas que se hicieron a la mar al principio, los que todavía resistían ahora eran lamentablemente pocos. Un gran número de individuos fueron eliminados gradualmente, e incluso los ninjas relativamente poderosos tuvieron dificultades para lidiar con la prueba de Isana. Sin una gran población que la respaldara, los barcos que quedaban en el vasto mar parecían algo escasos. Isana, percibiendo todo esto bajo la superficie, sonrió. Estaba satisfecha con la situación actual. Uno no solo parecía cómodo ahora, sino que también todas las personas que no le agradaban habían sido eliminadas. Sin embargo, Isana no tenía intención de detenerse. Asai solo aceptaría 100 personas en el clan Ogami, pero aunque el número había disminuido considerablemente, todavía había decenas de miles de personas. Isana no se detuvo allí, sino que agitó la energía dentro de su cuerpo, lo que provocó que la superficie del mar se agitara instantáneamente. Aunque el impulso no era tan grande como antes, el agua contenía un poder tremendo, lejos de ser insignificante. Después de todo, aunque todavía había mucha gente común que resistía, la mayoría se habían convertido en ninjas. Aunque la mayoría de ellos eran ninjas de nivel bajo a medio, era difícil eliminarlos con ataques comunes. Por supuesto, aunque Isana utilizó energía, lo hizo de manera consciente. Su objetivo era claro: destruir su nave. Una vez que los barcos fueron destruidos, naturalmente se dieron por vencidos.
Sin barco, incluso a los ninjas por debajo del nivel Jonin les resultaría difícil llegar a la Tierra del Polo Norte. Así, mientras Isana aumentaba el poder de sus ataques, permanecía preparada para proteger a aquellos que estaban a punto de caer al agua. Cuando las olas subieron, las personas en los barcos en la superficie del mar instantáneamente se pusieron serias. Sabían que la prueba se avecinaba. Ya se habían encontrado en esa situación varias veces antes. Sin adivinar, sabían que era la prueba del clan Ogami para ellos. Los ninjas activaron su chakra, preparándose para alejarse de allí a toda velocidad. Tenían experiencia con ese tipo de cosas. Siempre que escaparan del alcance de los ataques, estarían a salvo. La gente común sin chakra solo podía aferrarse fuertemente a su nave, esperando que la suerte los favoreciera una vez más. Entre estas personas había un muchacho de unos 15 años. Su bote ya estaba muy deteriorado y parecía que se desmoronaría en un segundo. Al venir de lejos y sin apoyo financiero, ya era difícil para el adolescente armar un bote de madera tan pequeño. Por derecho propio, barcos de esta calidad deberían haber sido eliminados en pruebas anteriores. Pero el chico tuvo mucha suerte. Aunque se había enfrentado a numerosos peligros en cada ocasión, la suerte siempre había estado de su lado, permitiéndole persistir hasta ahora. Sin embargo, la suerte no siempre estuvo de su lado. Esta vez, el niño no tuvo tanta suerte. Solo la primera ola de impacto provocó que su pequeña embarcación se desintegrara instantáneamente y en ese instante, el adolescente también cayó al agua helada del mar. Al sentir el frío del agua del mar, el adolescente sintió desesperación en ese momento. Tenía razones que lo obligaban a hacerse más fuerte, un odio profundo que nunca abandonó su corazón ni un momento. Pero ahora parecía que no tenía salida. Debería rendirse. El niño se preguntaba una y otra vez. ¿Qué podría hacer sin su barco? No. No podía rendirse. El adolescente gritó enojado en su corazón. Había persistido durante 3 años, ¿cómo podía rendirse ahora? Si no podía triunfar, ¿qué más podría ayudarlo a sobrevivir? Así que no importaba si no tenía un barco. Incluso si tuviera que nadar, cruzaría nadando. Después de un momento de duda, la determinación apareció en el rostro del niño. Su fuerza física ya era suficiente y no tuvo tiempo de pensar por qué no había resultado herido. El adolescente nadó frenéticamente hacia la distancia. Aunque estaba protegido por Isana, el niño no era inmune a las lesiones. Sin embargo, las olas entrantes le impedían moverse según su propia voluntad. Solo podía dejarse llevar por la corriente. Era una situación desesperada, pero el niño no tenía intención de rendirse. Él simplemente siguió persistiendo así, aunque se movió un poco, siendo golpeado aún más por las olas, no se rindió. A medida que más y más personas caían al agua, el niño, junto con aquellos que desistieron de esperar a que terminara, formaron un marcado contraste. Al observar las acciones del niño, la burla apareció en los rostros de todos los que lo rodeaban. ¿Cómo podría la fuerza humana resistirse a una fuerza tan tremenda? Incluso si uno muriera exhausto, el éxito seguiría siendo imposible. ¿Por qué no renunciar directamente y conservar la fuerza? Todo esto, por supuesto, también lo observó Isana. Isana miró al muchacho algo inesperadamente. En su rostro normal, aparte de la terquedad, no había realmente nada destacable. Pero fue precisamente por esta terquedad que el muchacho destacó. Isana había estado prestando atención al niño, queriendo ver hasta dónde podría persistir este niño en comparación con los demás anteriores. A medida que el tiempo pasaba lentamente, Isana detuvo sus propios movimientos. En la superficie del mar, innumerables naufragios e innumerables figuras aparecieron una vez más y los barcos sobrevivientes también abandonaban rápidamente este lugar de agitación. En ese momento, el muchacho seguía perseverando, pero justo ahora ya había consumido demasiadas de sus fuerzas. Aunque confiaba en su tenaz voluntad, siguió perseverando. Sin embargo, cualquiera podía darse cuenta de que este chico no podría perseverar por mucho tiempo. Efectivamente, después de que el niño corrió una distancia, se desmayó directamente en el agua del mar. En ese momento, algunas de las personas que ya se habían dado por vencidas miraron al chico con cierta diversión. Efectivamente, las cosas resultaron tal como esperaban. Lo que realmente querían decir es que, incluso si quieres cruzar nadando, debes esperar hasta que pase la tormenta. ¿No es un desperdicio de esfuerzo luchar mientras el mar aún está embravecido?
Sin embargo, si uno se pusiera en esa situación, ¿cómo podría un muchacho de tan solo una adolescencia pensar tanto? Flotando en el mar, todos discutían sobre este muchacho, como si intentaran demostrar su propia sabiduría. Al fin y al cabo, nadie quiere admitir que es un cobarde. Todos buscan excusas para sí mismos. Pero a veces elegir rendirse no es la decisión correcta. Renunciar es fácil, pero la perseverancia obstinada es más llamativa. De hecho, justo cuando todos se burlaban del chico, el espacio comenzó a distorsionarse lentamente. Al momento siguiente, un adolescente que vestía un uniforme ninja azul profundo apareció en el mismo lugar. El deslumbrante Sharingan en sus ojos y el emblema en su espalda demostraban que era del clan Uchiha. Sí, el recién llegado no era otro que Obito Uchiha. Desde el comienzo del examen, Obito había estado observando en secreto a todos los candidatos. Para evitar que individuos talentosos fueran eliminados por falta de fuerza, Asai tenía varios discípulos observando en secreto. Cada vez que eliminaban a un candidato prometedor, intervenían y lo traían de vuelta al clan. Asai quería discípulos de élite, no solo subordinados poderosos. Por eso, jóvenes talentos como este eran la primera opción de Asai. Con la aparición de Obito, todos lo miraron con asombro. No todos reconocieron a Obito. En ese momento, nadie sabía quién era. Al ver a Obito aparecer de repente, algunos pensaron que era un poderoso ninja que participaba en el examen con ellos. En ese momento, los corazones de todos se animaron. Si lograban ganarse su favor, parecía que había alguna esperanza. Al instante, todos comenzaron a gritarle a Obito. Ofertas de dinero, compasión, gratitud e incluso promesas de favores, varias voces llegaron a los oídos de Obito. Obito se impacientó un poco y se frotó las orejas. Había experimentado este tipo de cosas muchas veces antes. Al principio, tuvo la paciencia para explicar, pero después de ver a través de estas personas, Obito ni siquiera pensó en explicar más. Porque no importaba lo que dijera, la gente de abajo simplemente no le creía y seguían intentando sobornarlo. Obito estaba desconcertado. ¿Por qué sobornarían abiertamente al examinador de esta manera? Además, si aceptaba, Asai no lo destrozaría. Así que, ignorando a quienes querían tomar el camino torcido, Obito miró al chico inconsciente. Al momento siguiente, apareció directamente al lado del niño, lo agarró y los dos desaparecieron en el lugar. Todos se quedaron estupefactos ante todo, algunos no comprendían las acciones de Obito. En ese momento, Isana ya había emergido del mar. Al ver a Isana, muchas personas preguntaron qué acababa de pasar, pero Isana fue implacable, no dijo una palabra y tomó medidas de inmediato. Otro grupo de fracasados fue enviado lejos, e Isana ni siquiera miró atrás, preparándose para el siguiente asalto. Fue como si en un ciclo todos estuviéramos experimentando prueba tras prueba. Algunas personas fueron eliminadas, otras lograron sortear el asalto y a un número muy reducido de individuos, debido a su desempeño sobresaliente, se les concedió el pase de empleado. Todo transcurría de forma ordenada. Dentro del cuartel general del clan Ogami, Asai abrió lentamente los ojos, frotando su barbilla mientras miraba la estatua demoníaca del camino exterior frente a él. Nagato, que poseía el Rinnegan, estaba sentada a su lado, sintiendo silenciosamente la estatua demoníaca. Esta fue la petición de Asai, ya que Nagato sería el mejor candidato para controlar a los 10 colas en el futuro después de la partida de Asai. No había otra razón que la misteriosa conexión innata entre el Rinnegan y la estatua demoníaca. Asai tardó casi un mes en comprender plenamente la conexión entre ambos. La relación entre ellos había tocado las leyes fundamentales del mundo shinobi, por lo que incluso Asai había dedicado mucho tiempo a ello. En términos simples, fue porque el árbol de Dios había absorbido una gran cantidad de la energía fuente del mundo, lo que resultó en que poseyera las características inherentes de este mundo. Naturalmente, los frutos que dio el árbol de Dios también fueron los mismos. Como la descendencia nacida de Kaguya, que había consumido la fruta del árbol de Dios, bajo la influencia de estas características, conduciría a la transformación del Byakugan en el Rinnegan, una mutación. Por supuesto, si situaciones similares ocurrieran en otros mundos, también era posible dar nacimiento al Rinnegan. Sin embargo, debido a las diferentes características de cada mundo, incluso si fuera la misma mutación, el núcleo sería diferente.
Por supuesto, como Nagato, el sujeto de la investigación de Asai, había estado con Asai durante casi un mes, siempre a su lado. Frotándose la barbilla, Asai de repente tuvo un pensamiento caprichoso. Dado que el árbol de Dios podía influir en el Byakugan y hacer que mutara en el Rinnegan, entonces, ¿podría el Tenseigan, como una forma avanzada del Byakugan, surgir también en estas circunstancias? Sin embargo, al no tener sujetos de investigación en ese momento, Asai no tenía forma de verificar sus pensamientos. Una vez que todo terminara, iría a la luna para ver si había alguna conexión entre el Tenseigan y el árbol de Dios. Asai miró al cielo. Aunque todavía era de día, aún podía sentir la presencia de la luna. Sacudiendo la cabeza, dejó de lado temporalmente esa idea y Asai despertó a Nagato de su estado meditativo. Se había recolectado el chakra de la bestia de cola y era hora de invocar al 10 colas. Bajo la mirada expectante de Nagato, Asai extrajo directamente el chakra de la bestia de cola recolectado por la gente del sello. Las inmensas fluctuaciones de los chakras llamaron inmediatamente la atención de todos los seres vivos del Polo Norte. Hace un mes, hubo una fluctuación en las ondas de chakra como esta. Entonces, todos sabían que Asai se estaba preparando para comenzar la síntesis del 10 colas. En ese momento, el 3 colas, Isobu, que se encontraba junto a la isla Ogami, también emergió del mar. Durante tanto tiempo, Isobu también se dio cuenta de que, aunque la gente de Ogami era todopoderosa, a ninguno de ellos le importaba. Dado que así era, bien podría establecerse pacíficamente en Ogami. Aunque no le gustaba un poco el agua del mar, todavía era soportable. En cuanto a que le extrajeron una parte de su chakra original, ¿qué importa? ¿Afectó a su sueño? En comparación con ese Tanuki que fue sellado inmediatamente después de extraerle su chakra original, tuvo mucha más suerte. Isobu emergió a la superficie del mar en ese momento simplemente porque el 10 colas estaba a punto de revivir, lo que lo puso un poco nervioso. En cuanto a Asai, toda su atención estaba actualmente centrada en la tarea en cuestión, sin prestar atención a nada más. Sin dudarlo, después de liberar el chakra de la bestia con cola, Asai los infundió directamente en la estatua demoníaca. A medida que el chakra de la bestia con cola fue absorbido, la estatua demoníaca emitió gradualmente aterradoras fluctuaciones de chakra. Los 9 ojos fuertemente cerrados de su torso se abrieron lentamente. Cuando los 9 ojos se abrieron por completo, un rugido estalló desde la boca de la estatua demoníaca. Al mismo tiempo, la apariencia de la estatua demoníaca también cambió rápidamente. Los 9 ojos se fusionaron instantáneamente en uno, y un Rinnegan con 9 tomoe emergió del cuerpo de la estatua demoníaca. Al mismo tiempo, el cuerpo de la estatua demoníaca se alargó y extendió rápidamente, y 10 colas también brotaron de su espalda. Al ver al 10 colas, que en un instante superó los 100 metros de tamaño, y al sentir la aterradora presión, todas las criaturas del Polo Norte temblaron al unísono. Por supuesto, Asai no estaba entre ellas. El 10 colas, aunque poderoso, está solo al nivel de los 6 caminos. Además, el 10 colas no está en su forma completa en este momento. Habiendo obtenido solo una pequeña porción del chakra original de la bestia con cola, el 10 colas posee un inmenso poder en términos de su reino, pero no puede liberar completamente su verdadero potencial. Esto se debe a que restaurar su forma original ya ha consumido demasiada energía. ¿Y cuánta energía tiene realmente? Se puede decir que el 10 colas actual está debilitado al extremo. Sin embargo, incluso si el 10 colas se debilita, sigue siendo una existencia de nivel 6 caminos. En el momento de recuperar su forma, instintivamente comienza a absorber energía para reponer su fuerza agotada. La aterradora velocidad de absorción de energía crea incluso un pequeño vórtice de energía cercano. Pero esto no es suficiente, también se prepara para correr hacia el otro lado de la isla. Porque allí hay una fuente de energía enormemente poderosa que la está atrayendo. Sí, esta fuente de energía que lo atrae no es otra que el 3 colas que anda suelto. Como un cuerpo separado del chakra de los 10 colas, el 3 colas naturalmente tiene una atracción extraordinaria hacia los 10 colas. Después de todo, ¿qué elemento de recuperación de energía podría ser mejor que la propia energía? Al ver que el 10 colas se daba la vuelta, el 3 colas se sintió inmediatamente como un objetivo. Se estremeció por todas partes, y aunque ya era algo tímido, inconscientemente encogió el cuello.
Pero al momento siguiente, el Tres Colas, Isobu, recuperó la compostura, porque Asai tomó medidas. Ya algo irritado por la presencia del 10 Colas, y ahora viendo al 10 Colas actuando tan arrogantemente, ignorándolo por completo, ¿cómo podría Asai soportarlo? Al fin y al cabo, este era su territorio, la sede del clan Ogami. Aunque Isobu no había mostrado su misión, más bien lo estaba insinuando. ¿Acaso Asai podría quedarse de brazos cruzados y ver cómo intimidaban a su subordinado? Además, si dejaba que el 10 Colas se descontrolara, ¿cuánto daño causaría en esta isla? Había invertido mucho esfuerzo en recolectar todas esas plantas, insectos y animales, por lo que Asai no le dio al 10 Colas la oportunidad de causar estragos. En el momento en que el 10 Colas se giró, una gran cantidad de chakra brotó del cuerpo de Asai. De manera similar, en el cielo sobre la isla Ogami, una débil barrera comenzó a aparecer. Como su principal bastión, Asai no había escatimado esfuerzos. La enorme isla estaba protegida por formaciones formadas a partir de numerosas técnicas de sellado. Aunque el 10 Colas era muy débil, Asai no se atrevió a subestimarlo y lo vio todo desde el principio. Con la mejora de las matrices instaladas anteriormente, la fuerza de Asai también se estaba desatando por completo. El aterrador poder del 10 Colas nunca se desató por completo. Fue inmediatamente atado en su lugar. Después de esto, Asai sacó Truth-Seeking Ball. Bajo la influencia del poderoso jutsu de sellado, el 10 Colas se transformó en una corriente de luz y fue sellado dentro de la pequeña calabaza formada por la bola de búsqueda de la verdad. Cuando se trata de sellar los 10 Colas, una bola de búsqueda de la verdad, formada enteramente por la ley de este mundo, es naturalmente la mejor opción. En cuanto a por qué toma la apariencia de una pequeña calabaza, tal vez sea simplemente el retorcido sentido del humor de Asai. Al ver desaparecer al 10 Colas, Isobu, el 3 Colas, sacudió la cabeza con cansancio y luego se sumergió nuevamente en el mar para dormir. Por supuesto, su determinación de permanecer en el cuartel general del clan Ogami era aún mayor ahora. Por nada más que poder dormir tranquilo en el futuro. Si ni siquiera el 10 Colas pudo causar problemas, ¿de qué más hay que preocuparse? ¿Podría ser que haya alguien más poderoso que el 10 Colas que pueda arrebatárselo de las narices de Ogami? Después de sellar el 10 Colas, Asai agitó la pequeña calabaza en su mano. Aunque no mostraba ningún poder, de hecho contenía el sello de un nivel de 6 caminos. 10 Colas. Como dueño de la bola buscadora de la verdad, Asai podía sentir fácilmente las fluctuaciones de energía del 10 Colas en su interior. Esa energía vibrante era muy diferente de la energía natural dentro del cuerpo de Asai. Asai podía sentir que su cuerpo anhelaba esa energía vibrante. Pero sabía muy bien que estaba lejos de alcanzar la cima del nivel de los 6 caminos. No sería prudente absorber energía vibrante para complementarse en este punto. Una vez que llegara al final de este reino, absorber energía vibrante para mejorar sería una forma segura de pasar al siguiente nivel. Entonces, sin dudarlo, Asai recogió directamente la bola de búsqueda de la verdad que selló el 10 Colas. Con todos los preparativos completos, todo lo que quedaba era centrarse en el entrenamiento y desarrollo del plan. Mirando a Nagato, que permanecía obedientemente a un lado, Asai sonrió con orgullo. El joven demacrado y ennegrecido de la historia original se había transformado en un joven robusto y apuesto gracias a la intervención de Asai. Aunque a sus propios ojos, él no se consideraba un maestro calificado, porque la mayor parte del tiempo, sus discípulos trabajaban duro por su cuenta. Aunque les proporcionamos un plan para su entrenamiento, el compañerismo no es algo que pueda reemplazarse por la mera experiencia de entrenamiento. Sin embargo, gracias a su presencia, cambió el destino de sus discípulos, llevándolos por caminos completamente diferentes. Sacudiendo la cabeza, Asai le dijo a Nagato. Está bien, Nagato, ve con Konan, Yaiko, y ayúdalos a seleccionar candidatos para la evaluación juntos. Al escuchar las palabras de Asai, Nagato asintió suavemente y luego se despidió. Había pasado un mes desde el inicio del examen de ingreso a Ogami, y algunos individuos fuertes ya habían llegado al lejano norte. Sin embargo, como aún no habían pasado 3 meses, solo podían esperar pacientemente en las afueras de Ogami. Si fuera otra fuerza la que los tratara así, probablemente se hubieran ido enojados hace mucho tiempo. Pero en Ogami no se atrevieron ni estaban dispuestos a hacerlo.
especialmente después de enterarse por Yaiko que el clan de los osos de nieve era uno de los clanes de bestias invocadoras contratados por Ogami. Este sentimiento llegó a su punto máximo. Porque, cuando recién llegaron, vieron cientos de osos de nieve en el glaciar cercano, luchando entre sí en parejas. Esta era una tradición del clan oso de nieve. Después de todo, eran criaturas parecidas a osos, así que no era normal que pelearan ocasionalmente. Sin embargo, aunque los osos de nieve lo consideraron normal, los participantes en la evaluación no lo vieron así. Después de todo, los osos de nieve de ahora no eran los mismos que los osos de nieve de antes. Después de alcanzar el modo sabio, los osos de nieve actuales, para avanzar más, entrenarían rápidamente y volverían a ingresar al modo sabio tan pronto como lo abandonaran. Entonces, las batallas entre los osos de nieve también se llevaron a cabo en modo sabio. ¿Qué tan fuertes son los osos de nieve en modo sabio? Solo piensa en Naruto en modo sabio como referencia. Aunque carecen de movimientos llamativos, en otros aspectos son absolutamente impecables, superando incluso las expectativas. Además, con sus cuerpos naturalmente resistentes, sus ataques son implacables. El impacto generado en tales situaciones es imaginable. Entre el primer grupo de llegados, aunque todos son fuertes, aparte de unos pocos individuos, la mayoría solo están al nivel de Chunin. A los ojos del actual clan Snowbear, los Chunin no son nada del otro mundo. Además, incluso en el pasado, no cualquiera podía provocar al clan Snowbear. Incluso los semidioses ninja y los individuos de nivel Kage como Anzo y Orochimaru estaban esperando pacientemente. ¿Estas personas comunes se presentan porque están aburridas de sus vidas? Así es, entre el primer grupo en llegar a la Tierra del Polo Norte están Anzo y Orochimaru. Si no hubieran querido observar a estos oponentes, con sus habilidades, podrían haber llegado a la Tierra del Polo Norte en tan solo unos días. A pesar de los retrasos, ambos fueron los primeros en pisar la isla de Ogami. Al llegar, fueron interceptados por Yaiko, Konan y Obito estacionados en la periferia de la isla. Para ser honestos, todos eran conocidos. Anzo tenía una buena relación con Akatsuki y Orochimaru era originario de la aldea oculta de la hoja. Después de que Minato asumió el cargo, incluso revocó el estatus de Orochimaru como ninja perdido. Después de todo, Minato no podía pasar por alto la oscuridad que acechaba en las sombras. Pero fue la falta de voluntad de Orochimaru de regresar a Konoha. Para Orochimaru, no importaba dónde estuviera siempre y cuando pudiera continuar con su investigación. En tales circunstancias, si fuera posible, los cuatro querían dejarlos entrar. Sin embargo, desafortunadamente, Asai no permitió que tales cosas sucedieran. Por lo tanto, aunque Anzo y Orochimaru eran conocidos, aún así acordaron quedarse en una de las muchas pequeñas casas de madera en el borde de la isla. Sin embargo, como ambos eran mayores, Yaiko, Konan y Obito fueron muy amables con ellos. Incluso hicieron arreglos especiales para que se quedaran en la casa más interior. Después de todo, cuanto más cerca del centro de la isla, donde Asai estaba practicando, más abundante era la energía natural en el aire. Aunque ambos no podían usar la energía natural para entrenar, vivir en un lugar así también era beneficioso para sus cuerpos. Tanto Anzo como Orochimaru podían sentir naturalmente la diferencia en el aire, y Orochimaru, que había investigado la energía natural, incluso tenía un brillo en sus ojos. Además, ambos podían comprender y aceptar las reglas de Ogami, por lo que, después de agradecerse mutuamente, también aceptaron esta buena voluntad. En cuanto a los agravios que habían tenido antes, cuando se volvieron a encontrar, simplemente sonrieron levemente, dejando ir todo lo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, no tenían intención de mantener una conversación larga, porque en ese caso también podrían ser considerados competidores. Desde el día que llegaron, han estado viviendo tranquilamente en sus propias pequeñas casas de madera, practicando y recuperándose. Aparte de pasar un poco de tiempo cada día para ver las batallas del clan Oso de Nieve, sus vidas eran terriblemente regulares. Pero hoy fue diferente porque la inmensa presión del 10 colas alarmó directamente a todos en la isla. Al salir corriendo de sus casas, los ojos de todos se llenaron de conmoción, miedo y confusión mientras miraban al inmenso 10 colas. No sabían qué era el 10 colas, pero la inmensa presión y el genuino sentimiento de miedo no podían confundirse. Sin embargo, hubo una excepción, y ese fue el científico del mundo ninja, Orochimaru.
Como fanático de la investigación, ya sea sobre bestias con cola o Sharingan, los había estudiado. Mientras examinaba algunos materiales, se topó con una leyenda mítica. Esa leyenda contaba la historia de la diosa conejo y el 10 colas. Si bien el mundo conocía a las bestias de 9 colas, el llamado 10 colas era algo desconocido. Entonces, aquellos que conocían esta leyenda creían que tanto la diosa de 10 colas como la diosa conejo eran seres ficticios e inventados. Incluso Orochimaru había creído esto anteriormente, pero ahora parecía que no era así. Porque esta aterradora criatura que apareció de repente era demasiado similar al 10 colas descrito en esa leyenda. Además, Orochimaru podía sentir la presencia de las bestias con cola desde el cuerpo de la enorme criatura. Y no solo una bestia con cola. ¿Es este el 10 colas? Eso significa que la diosa conejo también existe. ¿Y cuál es la conexión entre ellos y Ogami? Orochimaru murmuró suavemente en su corazón. Sintió que este mundo se estaba volviendo más interesante, con innumerables piezas de conocimiento y misterios desconocidos esperando a que él los desentrañara. Con una resolución más firme en su corazón, Orochimaru miró en la dirección donde había desaparecido el 10 colas y luego se dirigió a su propia casa. Al ver que la conmoción había disminuido, Yaiko y los demás no se molestaron en explicar y naturalmente también se dispersaron. Quedaban menos de 2 meses y cualquier mejora en la fuerza significaba una oportunidad extra. No por nada más que por esas poderosas invocaciones, se habían decidido por Ogami. En cuanto a las órdenes del pueblo, podrían quedar en suspenso por ahora. Después de todo, la aldea no había dicho nada acerca de que no se les permitiera contratar invocaciones de Ogami, ¿verdad? El paisaje alrededor de la isla Ogami era realmente hermoso, pero nadie tenía la mente para apreciarlo. Porque en esa atmósfera tensa, todos se esforzaban por mejorar. Incluso aquellas personas comunes que llegaron más tarde, incapaces de practicar el chakra, trabajaban duro para entrenar sus cuerpos. Aunque el progreso fue mínimo, incluso un poquito fue bueno. Y así, pasaron rápidamente 2 meses. Con la llegada de la última persona, a excepción de los guardianes de Roran, Sakumo Atake y Sara, todos los de Ogami aparecieron ante los candidatos exitosos que habían llegado a Ogami. Mirando el mar de gente, Yaiko, elegido por todos para representarlos, respiró profundamente y luego hizo circular chakra para alzar la voz. Todos, soy Yaiko, líder de la organización Akatsuki, y también discípulo de Ogami, bajo la guía de nuestro maestro, Asai. En primer lugar, felicitaciones a todos ustedes por haber pasado la primera prueba de Ogami. Creo que, independientemente de sus razones para venir aquí, su objetivo es el mismo: unirse a Ogami. Sin embargo, lamento informarles a todos que cruzar el mar no garantiza la entrada a Ogami. A continuación, se enfrentarán a pruebas aún más severas. Y puedo asegurarles a todos que las próximas pruebas serán aún más rigurosas. Porque, en cada ceremonia de ingreso a Ogami, solo 100 personas serán reclutadas en Ogami. Pero podéis estar tranquilos, las próximas pruebas no dependen en gran medida de vuestro nivel de fuerza, así que todos estáis en la misma línea de salida. Incluso si eres una persona común y corriente sin ninguna fuerza, aún tienes la oportunidad de unirte a Ogami. Final del